De Hacienda, el contador Ricardo Guerra, que gentilmente nos atiende. Bueno, contador Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo, al igual que su audiencia. Bueno, contador, vamos a comenzar puntualmente. Le queremos hacer un par de preguntitas, a pesar de su ocupación, pero que nos explique a nosotros de la audiencia puntualmente porque vemos un montón de entrevistas estos últimos tiempos y la situación del dólar que se disparó arriba, que los combustibles han subido varias veces, que la mercadería se la consigue cara, que todo ha subido. Explíquenos por qué estamos así para nosotros y para la audiencia que está escuchando en casa la gente. Bueno, sí, es preocupante la situación económica del país y en particular nosotros lo vemos así. Eh, bueno, acá hay un gran problema que es lo que se denomina el déficit fiscal, es decir, que los gastos del Estado nacional son superiores a los ingresos que tiene. Pero que hay que necesariamente corregir esa situación, pero se necesitaría de grandes consensos para hacerlo, porque sin duda que algunas medidas, digamos, restrictivas habrá que tomar. Pero hay que ser equitativos. Si hay sectores de la economía en los cuales les han, digamos, transferido recursos a través, por ejemplo, de quitas de retenciones, como es al campo, a la actividad minera y demás, En una palabra, se los ha beneficiado. se los ha beneficiado haciendo de que cuando ellos hacen sus operaciones con el exterior no les retienen dinero, entonces dinero que les queda en sus, digamos, en sus empresas. Y estamos hablando de sumas importantes, casi 70.000 millones en el campo, casi 4.000 millones en las actividades mineras. Entonces, es decir, si después el achique o la restricción va a venir al resto de los otros sectores, los asalariados o las provincias o determinadas obras, entonces es injusto. Yo creo que hay que sentarse y consensuar cómo salimos de esto entre lo que es el gobierno nacional, las provincias y todos los actores. Sería la única forma. Entonces, mientras no se logre controlar ello, insisto, de una forma consensuada, porque sin duda se empiezan a tocar intereses y debería de ser equitativo y justo, o en todo caso los que más tienen que pongan más, para ser más justo aún, no se va a poder controlar la inflación, que es la suba de precios. Lo detengo ahí un poquito. Con estos beneficios del campo, ¿fue mutua la devolución? ¿El campo le ha devuelto beneficios al gobierno que por su intermedio vaya a la gente? Porque de cualquier manera encontramos la leche más cara, todo más caro. ¿Fue así o el campo no devolvió como corresponde? Por lo que se observa en las estadísticas no ha sido así. Hubo un pequeño incremento en el empleo solamente, pero las cantidades de físicas de que se produce han disminuido, no obstante sí hubo marcados aumentos de precio. Entonces, como resultado, como balance, como resultado final, tuvo un gran beneficio, pero no ha retribuido a la economía y que de esa manera se beneficie el resto de la población como al menos se podría haber esperado. ¿Por qué el dólar se nos fue tan arriba en una semana? Bueno, yo creo que el dólar juega mucho la cuestión de la confianza. Cuando hay desconfianza en el comportamiento de la economía, normalmente las personas, las empresas comienzan a tomar posiciones en dólares, a comprar dólares, porque es como que buscan un activo, un bien que no tenga que ver con las realidades de lo que pasa en el país. Hubo un hecho para mí muy importante que ha ocurrido en el mes de junio. Vencían letras del Banco Central, LEBAC, conocidas vulgarmente, que son títulos que emite el Banco Central para sacar dinero del sistema y evitar que toda esa circulación influya de manera mayor en los precios. Bueno, primero debo decir que hay una cantidad muy importante de LEBAC como deuda del Banco Central a quienes han invertido en este título.
Y en el mes de junio se produjo un vencimiento muy importante de esos títulos de alrededor de 530.000 millones de pesos. Bueno, para forzar y tentar a que fuesen renovados todos ellos, han elevado la tasa de interés a casi un 27% anual, una tasa elevada. Pero aún así no se renovó todo ese stock de LEVAC, que influyó en el dinero en el sistema en 81.000 millones, o sea que quedó dando vuelta, sin salirse del sistema, 81.000 millones de pesos. Ese dinero está yéndose al dólar, lo que hace que más allá que la tasa de interés se haya elevado, al haber tanta demanda en compra de dólares, también el tipo de cambio está aumentando. Y eso produce un gran desequilibrio, a mi modo de ver, que sube la tasa de interés y a su vez sube el dólar, cuando lo normal es que si sube uno baja el otro y viceversa. Acá estamos observando que están subiendo ambas variables. Contador, esta es una economía que está sectorizada, digo, a ver, Buenos Aires se vive de una manera, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, pero las provincias chicas como nosotros, ¿lo sienten más el impacto, viven de otra manera? Sin duda. Argentina es un país que se ha desarrollado de una manera muy asimétrica y se puede ver a simple vista. Una cosa es todo lo que es la región pampeana, la pampa húmeda conocida, y otra cosa es lo que está a la periferia de esta región. Llamemos hacia el norte, el noreste, noroeste, todo Cuyo, y bajamos hacia la Patagonia. Tiene otras realidades muy distintas a la región pampeana. Los grados de desarrollo son muy diferentes. Y obviamente se ve, y los efectos, digamos, de estas políticas que son muy centralistas, porque hay sectores que están viéndose beneficiados, pero ¿dónde están emplazados? ¿Dónde están radicados? En esa zona pampeana, en esa zona central. Y eso obviamente es en detrimento del resto de la región. Es decir, como que la brecha en ese grado de desarrollo, si seguimos así, se va a tender a profundizar. Sí. Con respecto a nivel pensando de una candidatura y demás de propuestas, ¿la promoción industrial serviría hoy como salida para desarrollar nuevamente? Teniendo en cuenta que, bueno, se ha discutido mucho, pues fue una política que se da desde los 80, 90. Hoy, frente a este marco de cuestión enumera, ¿sería beneficioso? Porque uno ve que San Luis lo está planteando nuevamente, San Juan también. Sin duda, porque la esencia del concepto que conlleva la promoción industrial es una política diferenciada para las regiones más deprimidas en su grado de desarrollo. Yo creo que para poder ir tendiendo a cerrar esa brecha entre la región de mayor desarrollo y estas zonas periféricas como la nuestra, es fijar políticas diferenciadas. Una de ellas es la promoción industrial, es decir, digamos, incentivando la inversión a través de la exención o el diferimiento de impuestos. Pero no vemos que ello esté en la agenda del gobierno. Porque se manifiesta, o si no mal leí en algún lado, de que hay como ciertos acuerdos internacionales que no se pueden dar eso. ¿Eso es verdad o no? ¿O son decisiones, los países son autónomos frente a que han tomado créditos internacionales? Para mí los países son autónomos. Si no se pueden tomar medidas de desarrollo por condiciones de organismos internacionales o de otros países más poderosos, lo que significa una pérdida de autonomía. Pero no hay que olvidarse que detrás de estas decisiones de política activa o no, hay personas. A raíz de que es un sistema que en su momento fue muy importante para nuestra provincia, hablando ya localmente, y una política que obviamente está quedando atrás, ya nos ha generado en este año y medio, si a eso le sumamos, la apertura de importaciones, sobre todo, la apertura de importaciones ha sido un tanto genérica. Y nos afecta en forma directa porque la radicación industrial en nuestra provincia se ha destacado por industrias textiles y de calzados.
que se están viendo muy perjudicadas justamente por la apertura de las importaciones, lo que ha causado que en lo que va de esta gestión nacional tengamos 1.600 personas desempleadas y una cantidad importante también de suspensiones. Por lo tanto, claramente no está siendo tenida en cuenta nuestras regiones, nuestras economías regionales. Otro punto, con respecto hoy está en la agenda a nivel político, que por allí no está en la agenda del común de la gente, que es la discusión del Fondo del Conurbano Bonaerense, el reclamo que está haciendo Vidal ante la Corte, que ya hay fallo, y que han sido convocadas todas las provincias. La Rioja, si el fallo está allá, ¿qué le significa hacia la provincia en materia de recursos? ¿Cuánto disminuye más o menos? Bueno, a ver, claramente es un tema que, por lo que hemos tenido conocimiento, la Corte iba a pedir opiniones a las provincias. Yo en mi caso no he tenido conocimiento de que nos hayan pedido esa información, por lo menos hasta el día de hoy. Está claro de que si le reconocen que por otro lado es razonable que a Buenos Aires se le actualice ese fondo, porque viene fijo desde hace bastantes años. Pero el tema es de dónde surgirían los recursos para financiar ese incremento hacia Buenos Aires. Si tiene que salir de la masa que se distribuye entre las provincias, sería realmente un problema muy serio y no creo que ningún gobierno provincial esté dispuesto a ceder en ello. En el caso nuestro, prácticamente serían más de 1.000 millones de pesos anuales. Menos de caída de recaudación, una locura. Leía, por ejemplo, en el caso de la provincia de San Juan, que hablan de 2.000 millones. Entonces, si tenemos presente que de la distribución originaria o primaria entre nación y provincias, de una ley que fijaba en su comienzo una distribución aproximada, ¿no?, de 50% para la nación y 50% para el conjunto de las provincias. A la fecha, el 75-77% se lo queda nación y el 25-23% se distribuye en el total de las provincias. Creo que lo justo sería de que ese incremento de recursos hacia Buenos Aires surja de la masa que le corresponde a la nación. Ministro, pues no me quede en el tintero un tema también que se lee, que por allí se toma muy superficial. ¿Hubo algún gesto o una insinuación por parte de la Nación, específicamente del ministro Duhovne, hacia las provincias, específicamente La Rioja, para que reduzca la planta estatal? Es decir, la reducción de empleados, porque a nivel nacional han reducido unos 250, han echado, digamos, 250.000. Uno lo nota por las notas, y que está La Rioja junto a Formosa, creo, como las provincias que per cápita tienen mayor cantidad de empleo público. Sí. Justamente la mayor cantidad de empleo público es porque no hay un sector privado desarrollado, que es un tema que hay que discutir y fomentar. Pero contestando específicamente su pregunta, en reuniones que oportunamente se mantuvieran con él, ha preguntado si nosotros no teníamos en mente implementar este tipo de medidas como retiros voluntarios o cosas por el estilo, a la cual no tenemos previsto nosotros dejar gente sin trabajo desde el sector público, ni implementar medidas que en sus momentos no han dado el resultado que en la teoría se esperaba, que pudiesen dejar el Estado y que con la indemnización pudiesen desarrollar una actividad que les permita vivir dignamente fuera del Estado. Eso no sucedió y dada la situación actual de la economía es muy difícil que se pueda dar. Por lo tanto, la provincia no va a implementar ese tipo de medidas. Contador, si le tengo que pedir un ejemplo práctico y común en cuanto al rumbo de la economía, ¿es un avión que se está quedando sin combustible o es un vehículo que va en la ruta a 150 y que se está quedando sin freno? Es muy dura la respuesta que tendría que darle, pero si yo me tengo que basar en toda una serie de variables de la economía, en la cual ninguna de ellas está siendo favorable, y lo peor de todo, que no se observa correcciones, al menos hasta acá no vemos, y para que se pudiesen corregir semejantes desequilibrios, a mi modo de ver debería de haber grandes consensos
nacionales, por supuesto. Si seguimos así, y bueno, podremos llegar a tener mayores problemas. Gracias, ministro, muy amable. Quique, Muchas gracias. el ministro Muchas gracias. Ricardo Guerra, por la radio. Hasta luego.